El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que está basado en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 8, que dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hace un tiempo atrás leí un artículo que la organización, la ONU, más o menos el título de este artículo decía que la ONU certifica el Apocalipsis. Me dio curiosidad, ¿no?, de leer, y justamente dice este artículo que hace un tiempo atrás 22 expertos agrupados en un panel internacional presentó en la ciudad de Abeba, ¿no?, de Addis Abeba, en Etiopía, un informe donde describe el caos mundial y destaca la urgencia de cambiar la política económica planetaria por una que asegure la sustentabilidad y el futuro para la gente de todo el mundo. Y este informe se realizó como la base sobre el cual, se trabajó más tarde lo que fue la cumbre de la Tierra, Río 20, que tuvo lugar en Río de Janeiro en el año 2012, en el mes de junio. Pero en el documento se detalla que el mercantilismo de los bienes de la tierra ha llevado a que tanto tierras antes que eran fértiles como especies animales y vegetales hoy estén sobreexplotadas o desaparecidas. Y la geografía del planeta como la conocemos está en riesgo de cambiar en las próximas décadas debido a que las emisiones de dióxido de carbono subieron un 38% desde el año 90 y el 2009, lo que eleva el riesgo de un aumento del nivel de los mares y climas más extremos. Esto es lo que dice el informe de la ONU. Pero cuando nosotros vemos que todo este caos que se está viviendo en el mundo tiene algo que decirnos la Biblia al respecto, bueno, yo creo que hay algo de eso. Por supuesto que sí. Porque toda esta situación, esta crisis que se está viviendo a nivel mundial a raíz de esta crisis energética, la contaminación del ambiente, va a generar una serie de consecuencias que el mundo va a tener que sufrir. Centrándonos en el pasaje que hemos leído, vamos a ver, por ejemplo, para ir entendiendo un poco acerca de estos corceles o estos caballos, ¿no?, también conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer caballo, el primer corcel, que es de color blanco, muchos consideran que representa a la guerra, lo cual no necesariamente significa un estallido bélico. Habría que contar cuántas víctimas en millones se ha cobrado el estado de violencia que se ha mantenido perenne desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, más sus efectos colaterales de desplazados y mutilados física y mentalmente.
Hay quienes consideran también que este caballo blanco significa el anticristo, este personaje maléfico que algún día incursionará en la palestra mundial. El segundo corcel, que es de color bermejo, es un color asociado a la ira y a la violencia, una consecuencia directa del paso del primer jinete que propone la discordia, una constante, digamos, verificada en esas inacabadas guerras regionales que asolaron el mundo en el siglo pasado. El tercer jinete monta un corcel negro. Es una metáfora de los biosistemas devastados por la sobreexplotación o los desastres ecológicos. Los sitios que van palideciendo por la falta de agua, que ya están motivando los desplazamientos de las grandes potencias hacia los sitios que las contienen. Y en este punto recordemos además que el tercer jinete lleva una balanza, un posible signo del precio de los alimentos que en los últimos años han subido hasta un 30% a nivel global y siguen haciéndose paulatinamente más inalcanzables para muchos. Recordamos lo atinada que viene de la profecía de Ezequiel, allí en el capítulo 4, verso 16, cuando dice: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Y esto hace referencia a la escasez de agua que en esos tiempos lamentablemente pues también produjo el hambre. Y finalmente el cuarto corcel, que es de color amarillento y que resume el trabajo de los otros tres, es el color de la peste, de la muerte y cualquiera de ellas derivadas de las anteriores calamidades, el último fin que puede esperar después de tanta depredación. Actualmente se sabe que los alimentos están comenzando a escasear, están subiendo de precio artificialmente, la población mundial se incrementa sostenidamente, lo cual ya está llevando a que las zonas del planeta más deprimidas hayan caído en hambrunas declaradas. La población mundial parece encaminada a crecer cerca de 9.000 millones de habitantes para el año 2040. En la actualidad estamos ya más de 7.000 millones, ya que el número de consumidores de clase media aumentará en 3.000 millones en los próximos 20 años y la demanda por recursos va a subir de una forma exponencial. Vale decir que la comida será tasada, como dice el pasaje, en una balanza, fraccionada, y se augura que para los próximos 30 años habrá un incremento en la demanda alimenticia de un 50% más y un 30% más de agua. Habría que preguntarnos cómo será ese escenario si hoy tenemos problemas y apenas el medio ambiente está comenzando a poner trabas al suministro. El mundo que viene ya no será como lo hemos conocido en los mapas de cuando éramos niños. En algún momento comenzarán a desaparecer algunos países, en lo que se piensa, ya por el efecto del cambio climático, ya porque será necesaria una nueva redistribución geográfica de gente y de centros de poder, según las áreas de producción que se determinen a nivel global, o bien porque cataclismos naturales que se esperan podrían hacer desaparecer parte de los territorios. Los analistas están advirtiendo que lo que viene va a ser algo muy duro, y esa resiliencia, que es un término aplicado a la ecología y se define como la capacidad que tienen las comunidades para soportar perturbaciones, bueno, ellos consideran que hay que enseñarla para que los que sobrevivan a los dolores de parto o a la gran tribulación puedan sobreponerse al dolor emocional para continuar con la propia vida, dice el informe. O sea, dicho en buen romance, la Organización de las Naciones Unidas, está hablando sigilosamente de que las décadas inmediatas por venir no serán para nada fáciles. Habrá dolor, habrá un rechinar de dientes, como diría el Evangelio. El secretario de la ONU, Ban Ki-moon, dijo textualmente que necesitamos una nueva cartografía, un curso más sustentable para el futuro, que fortalezca la equidad y el crecimiento económico, a la vez que proteja al planeta.
Esto significa que el mundo actual debe reconocer que el sistema de vida prácticamente ya colapsó. Esto a mí personalmente me hace pensar que todas estas crisis que se está viviendo y que se va a ir intensificando, está preparando el escenario mundial para la aparición de este maléfico ser que la Biblia llama el anticristo. La Organización de las Naciones Unidas dice que esta situación significa la caída del sistema capitalista, de los esquemas de poder, de las estructuras religiosas, sencillamente porque han gobernado la humanidad solo concentrando poder y sin cumplir con la promoción del hombre. Y por más que intenten amordazar aún inclusive el Internet y pretendan enseñar que esto es lo que no está sucediendo, pues en realidad se está empezando a elaborar un reclamo social que ya se ha instalado en las mentes de la sociedad en todo el mundo, porque el modelo de desarrollo global actual es insostenible. Y solo con una radical transformación de la economía mundial se podría cambiar este estado de cosas. Y para lograr un cambio sustancial y sustentable, lo primero sería instrumentar políticas que terminen, que erradiquen la pobreza de raíz para devolver la esperanza a millones que vienen perdiendo a diario la fe en todo sentido. Esto parece algo imposible. Digo imposible, no digo que no sea posible, pero digo imposible porque el ser humano no lo quiere, porque siempre va a haber un grupo de hombres, va a haber un grupo de poder que van a querer dominar la economía del mundo y no van a dejar que otros puedan salir adelante y prosperar. En realidad, como muchos expertos dicen, que también la naturaleza ya no da más, y esto es un hecho comprobable. Y como dije, se está preparando el escenario para que en los próximos años aparezca el anticristo. La Biblia dice en Apocalipsis 13, 5 al 8, con respecto a este ser maléfico, que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En el capítulo 16, versículo 18, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Yo estoy convencido que este personaje terrible que se va a aparecer en algún momento en la historia y que va a dominar el mundo y va a dominar las conciencias de los hombres, a él solamente lo va a vencer Cristo. Cristo lo vencerá y logrará establecer, como dice la Biblia, un reino donde haya verdadera justicia social, justicia económica, haya verdadera paz mundial. Porque está visto que el ser humano no puede lograr esa paz ni esa estabilidad económica, ni la justicia social, ni nada de esas cosas. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mi querido amigo, es muy claro lo que dice la Biblia. La profecía no se equivoca, Dios no se equivoca. Lo que está escrito acá en Apocalipsis se va a cumplir. Estamos viviendo los tiempos donde han de manifestarse los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a ver una economía mundial que se va a ir arruinando cada vez más y va a generar más hambre, más pobreza, y va a haber problemas sociales, va a haber guerra y va a haber un montón de cosas terribles que el mundo va a vivir
lamentablemente a causa del pecado, porque el ser humano vive esclavizado al pecado. Y mientras Cristo no libere al hombre de la esclavitud del pecado, pues estas cosas se van a cumplir. Y vamos a ver, y no es porque yo sea pesimista, ni sea negativo, ni nada de esas cosas, porque esto está escrito en la Biblia, y está dicho que al mundo le esperan cosas terribles. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Pues tienes que preocuparte por la salvación de tu alma. Sí, debes preocuparte por salvar tu alma, porque Dios va a venir, Cristo va a venir, y Él viene como juez, y viene a condenar a los pecadores, viene a destruir al anticristo, viene a destruir al falso profeta, y viene a lanzar al diablo, juntamente con los otros dos, al lago de fuego. Pero va a destruir, dicho sea de paso, también a todos los pecadores que hay en este mundo que no han creído en Él, y que van a tener que ser enjuiciados en el juicio del trono blanco, y de allí nadie se salva. Hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tú tienes que abrir tu corazón. Hoy es cuando tú tienes que creer en Cristo. Hoy, mientras tienes vida. Mientras tienes vida, tienes esperanza de salvar tu alma. No vas a poder hacerlo cuando ya estés muerto. Solamente esperar el juicio y la sentencia que Dios te dará por haber sido desobediente e infiel mientras tenías vida. Sí, hoy en día el mundo nos atrae tanto, el mundo tiene tanto poder porque el príncipe de este mundo está detrás y él está haciendo que la gente se entretenga en otras cosas, se divierta en los placeres del mundo y no se preocupen por sus almas, no se preocupen por su salvación. Pero muchos de estos van a morir despreocupados de su salvación para solo ser testigos y vivir una terrible condenación de la cual nadie los va a salvar. ¿Tú quieres eso para tu alma? ¿Quieres ese destino eterno? Yo creo que no. Y si no quieres eso, la oportunidad está cerca de ti. Cree en Jesucristo. Salva tu alma antes que sea demasiado tarde. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sálvate tú y salva tu familia, para que de esa manera tú puedas asegurar la vida eterna que Cristo Jesús te quiere dar. Espero que esta reflexión, mi querido amigo, te ayude a entender y te pueda canalizar a tomar esta decisión importante de creer en Jesucristo y aceptarlo como tu Señor y Salvador personal. Que Dios te bendiga. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.